Hola, buen día, mucho gusto. Mi nombre es Tania Ternera y soy del grupo número uno. Los integrantes son Julián Baoques, Ana Cermeño, Daniela Sanabria y Sergio Mon. Esta es la asignatura de estudio y pobreza de desigualdad. Vamos a hablarles sobre la lectura número uno, que habla sobre capital humano y capacidad humana. Dice que el capital humano es más limitado, puesto que solo concibe las cualidades humanas en su relación con el crecimiento económico, mientras que el concepto de capacidades da énfasis a la expansión de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la gente busca valedera. Bueno, entonces, cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso de desarrollo no puede verse simplemente como un incremento del PIB, sino como la expansión de la capacidad humana para llevar una vida más libre y más digna. Bueno, Amartya Sen hace comentarios sobre la relación y las diferencias entre dos áreas de investigación distintas, eh, pero relacionadas del proceso de desarrollo económico y social. La acumulación del capital y la expansión de la capacidad humana. El primer concepto se concentra en el carácter de agentes de los seres humanos que por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos aumentan las posibilidades de producción, y el segundo se centra en su habilidad para llevar el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección. Entonces, estas ambas perspectivas están relacionadas porque se ocupan del papel de los seres humanos y en particular de las habilidades efectivas de estos, y pues se logran y se adquieren. Entonces, a continuación, lo dejo con mi siguiente compañero. La perspectiva del capital humano, bueno, puede que un principio cubrir ambos tipos de valoración, pero por convicción se suele definir en términos de valor indirectos las cualidades humanas que se pueden emplear como capital en la producción tal como se emplea en el capital físico. En este sentido, la concepción del capital humano más restringida cabe dentro de las perspectivas más amplias de capacidad humana, que puede incluir las consecuencias indirectas de las habilidades humanas. Pasa, porfa. Bueno, vamos a considerar un ejemplo. Si la educación hace que las personas sean más eficientes en la producción de bienes, es claro que hay un mejoramiento de capital humano. Este mejoramiento puede agregar valor a la producción de la economía y aumentar los ingresos de las personas que ha sido educada. Pero aún así, con el mismo nivel de ingresos de esa persona puede beneficiarse de la educación por la posibilidad de leer y argumentar, comunicar, elegir con mayor información, ser tenida en cuenta o seriamente en otros, pues como posicionamientos. De todos modos, los beneficios de la educación son mayores que su función de capital humano en la producción de bienes. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, paso por favor. Bueno, yo voy a estar hablando sobre el capital humano y el capital humano como recurso productivo. Vemos que el capital humano significa transformación, o la transformación que ha ocurrido en los últimos años de dar un mayor conocimiento al papel de la capacidad humana. Bueno, esto ayuda a dar a entender la pertinencia de la perspectiva de las capacidades. Si una persona llega a ser mucho más productiva en la producción mediante una mejor educación, una mejor salud, eh, una, una mejor oportunidad, bueno, etcétera. No es absurdo esperar que también se puede dirigir a una mejora de su propia vida y tener más libertad para hacerlo. Ambas perspectivas
ponen a la humanidad en el centro de la atención. También vemos el capital humano como recurso productivo. Bueno, es importante considerar a los seres humanos desde una perspectiva más amplia que la del capital humano, ya que, bueno, esta supera la analogía con el armario, porque en esto debemos ir más allá del concepto de capital humano para reconocer su pertenencia y su alcance para la ampliación necesaria de adictiva o acumulativa, más que alternativa a la perspectiva del capital humano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos tipos de personas, se puede decir, que es aquella donde tú consideras hasta dónde te limitas, y también se ve ya el capital humano como recurso de productividad, que viene siendo esa capacidad o eso que tú te obligas a alcanzar con el fin de mejorar, que es cuando muchas veces lo llamamos como ambición, pero no, en este tema lo vemos como de pronto la capacidad que tiene el ser humano para producir o esa ambición que tiene para seguir avanzando, que viene siendo la diferencia del capital humano, que solamente como que se limita a lo necesario. Pasa, por favor. También vemos que vemos el capital humano y la capacidad humana. Bueno, podemos ver que las habilidades productivas es la habilidad de llevar diferentes tipos de vida, porque esto es una conexión esencial para considerar el capital humano en el contexto más amplio de la perspectiva de las capacidades. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre estas dos perspectivas, ya que esto se relaciona en ciertas medidas con la distinción entre medios y fines. El reconocimiento del papel de las cualidades humanas es la promoción y el sostenimiento del crecimiento económico. Como les decía, el capital humano se basa más que todo en aquello que la persona considera esencial o en las limitaciones que el ser humano se pone, o lo que le parece que está bien y que se acostumbra a eso. Y entre las capacidades humanas vemos aquellas habilidades, de pronto oportunidades que tiene el ser humano, y que en vez de pronto de reprimirlo, lo que hace es que lo explota de manera correcta con el fin de tener una mayor productividad, ya sea en su salud, ya sea en el estudio o ya sea en lo económico. Bueno, los dejo con mi compañera nuevamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la lectura 2, en cual esta habla de la educación como factor clave para mitigar la pobreza. La educación y la pobreza son dos ejes que continuamente se han abordado en un conjunto, puesto que se piensa que la educación es un factor clave para poder aminorar la pobreza que aún no se ha podido erradicar y está presente en todo el mundo. Bueno, la educación, un derecho humano. La educación es un derecho humano que es una herramienta indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz, y que deben ser abordadas como tal para hacer posible una mayor inversión. Desarrollo humano o la capacidad de innovar. Amartya Sen en 1999 desarrolló el enfoque de desarrollo humano y lo calificó como un enfoque de las capacidades humanas. El desarrollo humano tiene que ser visto como un proceso de expansión de las capacidades de las personas. Entonces, la pobreza real puede ser identificada con sensibilidad en términos de privación de capacidades. Las privaciones que son intrínsecamente importantes a diferentes de bajos ingresos, que pues solo
son instrumentalmente significativos. La privación relativa en términos de ingresos pueden rendir absolutamente privación en términos de capacidades. Así, pues, se distingue entre la pobreza de ingresos y la pobreza de capacidades que se traducen. Entonces, a continuación los dejo con mi siguiente compañero. Buenas, entonces yo le vengo a hablar sobre los enfoques erróneos y suposiciones sostenibles. En el análisis de fenómenos sociales y económicos es fundamental diferenciar entre enfoques erróneos y suposiciones sostenibles, ya que esta distinción influye directamente a la calidad y también a la validez de los resultados obtenidos. Por el lado de los enfoques erróneos son interpretaciones o métodos de análisis que parten de premisas equivocadas, incompletas o sesgadas. Suelen basarse en generalizaciones sin fundamento empírico, confusión entre correlación y casualidad. También en simplificaciones excesivas o prejuicios ideológicos. Un ejemplo de esto sería asumir que toda la política distributiva desincentiva la productividad este, que es un enfoque erróneo si no se consideran factores como el contexto socioeconómico o el diseño específico de dicha política. En contraste, las suposiciones sostenibles son aquellas hipótesis o ideas de partida que, aunque simplifican la realidad, están respaldadas por evidencia empírica, también lógica sólida y coherencia con el contexto. Estas suposiciones permiten construir modelos y también análisis útiles para entender la realidad y tomar decisiones. Un ejemplo de esta sería la que es que asumir que los agentes económicos responden a incentivos, una base válida en muchos modelos de análisis de las políticas públicas y de equidad social. Ahora sigo acá con estos tres temas que están acá abajo, que el primero de ellos son las sociedades pobres que no pueden pagar una buena educación. La educación formal es bastante costosa. Esto sería un enfoque erróneo porque las sociedades pobres no pueden pagar una buena educación porque la educación formal es costosa. Ha anunciado parte de una visión limitada y determinista que supone que la pobreza imposibilita cualquier inversión en educación, ignorando factores como la voluntad política, la cooperación internacional, las prioridades del gasto público o los beneficios sociales de largo plazo que trae una educación de calidad. La suposición sostenible sería que en contextos de pobreza, financiar una educación formal de calidad representa un desafío, pero es posible mediante políticas públicas eficientes, también inversión internacional y una asignación prioritaria de recursos, dado su impacto positivo en el desarrollo económico social. La siguiente sería la educación primaria o básica formal es suficiente para erradicar la pobreza. Esta afirmación también podría ser un enfoque erróneo, perdón, porque la educación primaria o básica formal es insuficiente para erradicar la pobreza. Esta afirmación simplifica en exceso una problemática compleja como la pobreza. Si bien la educación básica es fundamental, por sí sola no basta para erradicarla.
También la pobreza está influenciada por múltiples factores como el acceso al empleo, la calidad de vida, la salud, la infraestructura, políticas públicas y más. Además, la calidad de educación básica y las oportunidades posteriores, como la educación media, técnica o superior, también son claves. La suposición sostenible de esta sería que la educación básica es una condición necesaria, pero no suficiente para reducir la pobreza. Debe complementarse con acceso a educación media y superior, también con políticas de empleo, la salud, la protección social y desarrollo económico territorial. La tercera y la última sería la privatización de la educación, donde ya no es necesariamente el Estado quien debe asumir la responsabilidad de educar a sus ciudadanos. Esta afirmación puede reflejar un enfoque erróneo si se asume de forma absoluta o sin matices. Miren que la privatización de la educación implica que el Estado ya no debe asumir la responsabilidad de educar a sus ciudadanos. Este enfoque es bastante problemático porque desconoce el carácter fundamental de la educación como un derecho humano y una obligación del Estado. Eh, Al relegar totalmente las responsabilidades al sector privado, se puede correr el riesgo de aumentar la desigualdad, excluir a los sectores más vulnerables y debilitar el acceso universal y equitativo a una educación de calidad. Según la suposición sostenible, sería la participación del sector privado que puede complementar el sistema educativo, pero el Estado debe seguir siendo el principal garante del derecho a la educación, asegurando el acceso, equidad y calidad para todos los ciudadanos. A continuación, los dejo con mi compañera. Pasa, por favor. Bueno, continuando con los enfoques erróneos y las suposiciones sostenibles, también pues tenemos que pues el Estado no invierte lo suficiente en la educación. En este caso, no solo incluye en la educación como las escuelas, sino que también como áreas que complementan el estudio, como bibliotecas, laboratorios, todo lo que tenga que, todo lo que vaya ligado a la educación, el Estado tiene pues la suposición, digámoslo así, de que no invierte lo suficiente para mejorar la educación básica en casos, más que todo, en casos de donde la población pues está un poco más vulnerable, no tienen los suficientes pues recursos para adquirir todas estas áreas o digamos la escuela brindar toda esta todas estas materias que puedan proporcionación pues a los niños. En este caso, pues las familias se sienten obligadas a gastar pues en libros, en uniformes, en cuestiones de papelería, en clases particulares, donde pues el Estado debería, más que todo en estas poblaciones, invertir un poco más en estos gastos para que ellos tengan mayores posibilidades de tener una mejor educación. También pues una hipótesis de que pues los profesores calificados y entrenados, digamos que con todo pues bien estudiados, no, digamos que no, no brindan una buena educación básica. Eso es pues una hipótesis que de verdad es de lo más, o sea, es una de las hipótesis como más peligrosas que circulan, ya que pues entre más nivel de educación tenga la persona para brindar otra educación a otras personas, no quiere decir de que porque no tenga estudios o de porque esté sobrecalificado no pueda brindar, digamos, el conocimiento o compartir el conocimiento a sus estudiantes. También tenemos lo que son pues que las personas pobres no valoran la educación
y es un tema de suma importancia, ya que pues en lo que llevamos o en la actualidad, muchas personas, digámoslo de esta forma, son ignorantes al no, digamos, adquirir o no enfocarse o no querer o verle el desinterés a la educación cuando es un tema muy importante que las personas se eduquen tanto mental, tanto, digamos, en la parte educativa para así formarse como personas y poder, digamos, tener mayores oportunidades. Y por último, tenemos descentralización, pues es la clave para la educación y para el desarrollo. Bueno, aunque pocos dudan de la importancia de los enfoques descentralizados para el desarrollo de la educación, también es importante tener en cuenta que a algunos gobiernos les resulta conveniente utilizar la descentralización como mecanismo de, digamos, de abducción de sus responsabilidades de las personas. Entonces, son temas, son enfoques que si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar, llevan mucho de la mano al momento de que las personas, al no tener el nivel de educación, se vuelven un poco ignorantes y hablan o, digamos, dan comentarios, los cuales pues no están preparados, digamos, para o no tienen el estudio suficiente para poder, digamos, decirlo de manera correcta o tener, digamos, pasa por favor. Por último, tenemos pues la conclusión con toda esta pues lectura. Nuestra diapositiva y nuestra presentación quiere enfocarse más que todo en, digamos, brindar un enfoque abierto de cómo la pobreza sin duda, pues, digamos que transgrede o trasciende en la dignidad de las personas. Importante que las personas se eduquen, que busquen, que digamos traten de alimentar su conocimiento cada día más para así aumentar, digamos, su nivel educativo, sus razones sociales, su, digamos, tener más oportunidades. Y es lo que queremos llevar con toda nuestra presentación el día de hoy. Muchísimas gracias.